maestro en ciencias. Perdón que se trancó aquí. Él es licenciado en biología y maestro en ciencias químicas por la UNAM, doctor en ciencias biológicas por la Universidad Autónoma de Querétaro, ha sido director de los programas de educación ambiental del Grupo Chapultepec y fungió como subdirector de investigación del Museo de Historia Natural de la Ciudad de México. Ha sido sinodal de más de 100 estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, y es autor de varios artículos científicos y capítulos en libros especializados, tanto nacionales como internacionales, y entre ellos se destacan sus trabajos sobre la bioenergética celular, que le mereció en 1991 la distinción como mejor trabajo de investigación científica en el área de la salud en México. Su trabajo de tesis doctoral sobre la restauración de una población de un cactus endémico en Querétaro fue acreedor del Premio Alejandrina en 2008, y tiene a su cargo varios proyectos de investigación y vinculación sobre ecología y monitoreo de la biodiversidad, entre los que se destacan el monitoreo participativo para definir la ruta de migración de la mariposa monarca. Actualmente es el coordinador del Comité Científico de la Alianza Nacional para la Conservación de dicha mariposa. Así que adelante, Oscar, te cedo la palabra. Como siempre, les pido a todos que mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas, y al final, para la sesión de preguntas, me escriban en el chat y se les irá dando la palabra según el orden que aparezca. Pues adelante, Oscar, te cedo la palabra. Ok, muchas gracias. Pues de entrada, muchas gracias por la invitación. Vamos a proceder con esta plática. Espero que sea de su interés. Y como la internet anda muy fallona en todos lados, creo que también voy a apagar la cámara porque de repente se nos vaya a cortar. Veamos. Bueno, en esta ocasión decidí platicarles de esta parte de los proyectos que tenemos aquí en la carrera de Geografía Ambiental de la Universidad Autónoma de Querétaro, y que ya es un proyecto que ya tiene algún tiempo por aquí rondando, que es el de la migración de la mariposa monarca. Entonces, empezaremos un poquito por dar algunos antecedentes. O sea, sabemos que dentro de nuestro planeta, ¿no?, al cual definimos como biosfera, vamos a tener un sistema que es cerrado. Eso significa que los recursos que posee el planeta son limitados y a los cuales podemos acceder, pues son todavía limitados. El crecimiento de la población nos ha llevado a que haya una pérdida particularmente de la biodiversidad. Entonces, esta pérdida de biodiversidad se debe a muchas razones, entre las cuales pues están la fragmentación y pérdida del hábitat, las especies invasoras y el cambio climático. En realidad casi se podría hablar de cada uno de estos temas y otros más, de por qué se va perdiendo la biodiversidad, aunque estos son como los más importantes. Pero bueno, ahora nos abocaremos un poquito al sistema inicial, que es el de pérdida de hábitat y fragmentación, en el marco de la migración de un insecto. Tenemos que pensar que dentro de un paisaje visto de manera global, tenemos un montón de diferentes ensamblajes de vegetación que van a permitir la existencia de diferentes especies en todas ellas. Los organismos que migran son capaces de procurarse los recursos necesarios a lo largo de estas rutas. Deben estar presentes esos recursos porque si no, el proceso de migración se podría ver comprometido, ¿no? Y de hecho, como veremos más adelante, ello hace que de repente se extinga alguna especie por ahí. La pérdida de biodiversidad que estamos experimentando actualmente, pues es comparable a las grandes pérdidas de biodiversidad en las extinciones que en las eras geológicas que hemos vivido se han experimentado, ¿no? Prácticamente estamos viviendo la sexta extinción. Aquí tenemos algunos números. Por ejemplo, podemos ver cuáles son los grupos de organismos que más problemas tienen actualmente. Por supuesto, aquellos que necesitan hábitats y microhábitats más específicos son los que van a sufrir más.
Particularmente los anfibios y también los reptiles son organismos muy sensibles a la pérdida de hábitat. Veremos por ahí algún ejemplo. Aunque las aves también han experimentado una disminución de diferentes poblaciones y se ha llevado a la extinción algunas de ellas, como el carpintero imperial acá en Norteamérica, son las menos porque son las que tienen más movilidad. De hecho, son los organismos de los que más tienden a migrar, ¿no? Ya que tienen esta capacidad de moverse en un ambiente grandes distancias, en un tiempo relativamente corto. Otro grupo también muy dañado ha sido el de los insectos. Particularmente hemos puesto mucha atención en lo que son la extinción de los polinizadores, porque finalmente, como podemos ver aquí, los polinizadores han disminuido por diferentes razones, ¿no? Contaminación, cambios de uso de suelo y pérdida de hábitat, el cambio climático, por supuesto que ahora como que se lo queremos atachar a todo, pero sí está teniendo afectaciones importantes. Vean aquí los datos, ¿no? Por ejemplo, se menciona que 1/3 de las poblaciones de abejas y mariposas ha disminuido. El 20% de las abejas que se encuentran amenazadas son endémicas, es decir, no se van a encontrar en rangos de distribución muy amplios. Pueden ser microendémicas, por ejemplo, a una zona muy determinada, veremos un ejemplo también, y pueden ser endémicas a un continente también, ¿no? El endemismo es simplemente delimitar el espacio, pero regularmente es un espacio pequeño. Entonces, bueno, podríamos ver muchísimos datos acerca de la pérdida de la biodiversidad en muchas especies. Todas estas, por ejemplo, que ven aquí, son especies nativas que usan regularmente recursos nativos, ¿no? Las dos de arriba, una abeja del sudor, esta que es como verdecita, está en una flor de bursera, de palo chichote, le dicen, creo. Y al lado tenemos una mosca, que es un sírfido. Esta familia es de moscas polinizadoras. Todas ellas usan recursos florales y llevan a cabo procesos de polinización. Abajo tenemos, por ejemplo, una mariposa, también en una especie de planta nativa. Pero al lado tenemos una abeja, se llama azteca el género, es nativa, pero está usando un recurso exótico, ¿no? Que en este caso es una salvia leucanta. Abajo de ella también hay otro tipo de abeja del sudor, es una especie diferente a la de arriba, que también está usando este mismo recurso. Y al lado tenemos una abeja solitaria que está usando alguna asteracia por ahí también para alimentarse. Pero todos estos organismos están sufriendo pérdida de hábitat y la movilidad que llegan a tener algunos de ellos es muy baja y por tanto resienten más estas pérdidas de hábitat. En principio, la pérdida de hábitat nosotros la vemos como procesos de fragmentación del paisaje. Aquí, por ejemplo, tenemos una selva en San Luis Potosí, que como pueden ver en las partes de los montes está fragmentado, ¿no? Hay zonas que aún conservan un poco de la vegetación original, pero otras que están francamente fragmentadas y están siendo empleadas para cultivo. La emplean para cultivo de maíz o a veces para cultivos de café. Cuando esta fragmentación avanza, nosotros lo que tenemos es una pérdida total de hábitat, ¿no? Como en esta otra zona en donde se levantó toda la vegetación para construir casas, habitaciones en León, ¿no? En este sitio nosotros teníamos que hacer ahí algunas incursiones para ver la biodiversidad de la ciudad de León y bueno, pues nos encontramos con que no hacen mucho caso a las autoridades y prefieren pagar multas después de haber limpiado la vegetación. Y estos procesos, pues, muchas veces hacen irrecuperable este hábitat. Les hablaba de poner algunos ejemplos rápidos. Por ejemplo, esta es una selva tropical en las montañas de
Colombia, que están siendo sustituidas por cafetales. Como pueden ver aquí, estos cafetales que se tienen aquí todo a lo largo, son cafetales que se siembran en estas zonas y que dejan expuesta a la biodiversidad local. Hay 2 ranas ahí en un espacio pues, prácticamente de 2 kilómetros cuadrados. Una de ellas es esta, la Ranitomeya tolimensis, que en el 2010 fue la última vez que la registraron. De hecho, nosotros hicimos unas incursiones en 2017 buscando a esa rana y a esta otra rana, la Ranitomeya dorisguanonsan. Ambas se convivían en esta zona, pero los procesos de fragmentación del lugar para la siembra de café han hecho que desaparezca su hábitat. Aquí, si nos alcanzamos a fijar, esta ranita todavía se reproduce con éxito. Aquí va cargando a su larva. Y bueno. Por otro lado, tenemos aves. Este chipe que tienen aquí era un chipe migratorio que venía del neotrópico hacia acá, hacia México, un poquito en el norte, y se iba del sureste de los Estados Unidos hacia Cuba, en donde hibernaba. La deforestación tan grande que hubo en algunas partes de Cuba fue lo que ocasionó, en algún principio así se pensaba, la extinción de esta especie. Aunque hoy día, la verdad es que ya dudamos mucho de estos datos, porque como veremos más adelante, también hay procesos de degradación del hábitat fuertes en los Estados Unidos, y eso, por supuesto, seguramente impactó a este chipe de Bachman. Aquí podemos ver una animación. Esta está hecha con aves migratorias, que nos muestran cuáles son como las zonas por las cuales se van desplazando. Como pueden ver, hay ciertos segmentos del paisaje que son usados como corredores, ¿no? Como este que corre a todo lo largo de la costa este de los Estados Unidos y que sube hasta Canadá, en donde muchas de las aves regresan de sus migraciones otoñales hacia sus casitas, ¿no? Hacia sus paisajes habituales de verano. De entrada tenemos que entender que la migración es un fenómeno que es de ida y de vuelta, no es llegar a un hábitat y establecerse. Y eso lo tenemos que entender muy bien porque muchas veces se hace un mal uso del término, ¿no? Ya ven, por ejemplo, de los migrantes que llamamos nosotros a los humanos que se pasan las fronteras para buscar mejores trabajos, pues en realidad no son migrantes porque ellos son colonizadores, se van a tratar de quedar en donde llegan. En una migración no, en una migración hay un proceso de viaje circular a lo largo de un periodo de tiempo que regularmente es un año. Prácticamente todas las migraciones son respuestas a los cambios estacionales, a los cambios del clima. Esto es porque van perdiendo recursos, ¿no? Por ejemplo, cuando en esta imagen se puede observar que cuando está el invierno, pues prácticamente encontrar recursos ahí es imposible, mientras que la primavera y el verano son lugares llenos de recursos que pueden ser ocupados por diferentes organismos. Bueno, tras esta breve introducción de conceptos, vamos a ver el caso particular de la migración de Danaus flexibus, que es comúnmente conocida como la mariposa monarca. Esta mariposa es muy famosa porque experimenta un proceso migratorio muy largo, muy vistoso, ¿no? Nosotros podemos ir a ver los santuarios de esta mariposa y podemos maravillarnos con la cantidad de organismos que se pueden llegar a alojar en los bosques de oyameles en el centro de México, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos 2 imágenes. Vean cómo cada uno de estos manchones oscuros que se ve en este árbol, que además el tronco está tapizado de mariposa monarca, cuando nos acercamos a ver los manchones, vemos esta imagen en donde
hay miles de mariposas perchadas en el árbol, todas ellas aglomeradas para guardar un poco el calor y protegerse de las condiciones climáticas de la zona, ¿no? Que generalmente son frías, pero no tan frías como de donde provienen, ¿no? Ya lo veremos ahorita. Otra cosa importante es entender el ciclo de vida de estos organismos. Particularmente la mariposa monarca, todos pensaríamos que la mariposa que llega a México regresa a Estados Unidos y literalmente la siguiente generación se viene otra vez para acá o algunas de ellas. Pero eso no es cierto. Este es un ciclo de vida muy complejo y cuando se piensa en el proceso de migración de este insecto, tenemos que pensar que no son las mismas mariposas que migran, sino que son las tataranietas de las que migraron en alguna ocasión, las que llegan a migrar de nuevo a México. Esta generación que migra se conoce como la Matusalén, en respuesta a este personaje bíblico que es considerado el personaje bíblico más longevo que se conoce, ¿no? Vivió una cantidad de años inusual. Entonces, esta mariposa monarca es lo mismo. La generación Matusalén es una generación que tiene una esperanza de vida de entre 7 a 8 meses, mientras que una generación normal en un par de meses cumple todo el ciclo de reproducción. Aquí podemos ver que después del apareamiento ponen un huevecillo. Estos huevecillos luego que eclosionan salen estas larvas, ¿no? De colores amarillo, negro y blanco, rayaditas, que se van alimentando de una planta en particular, que es del género Asclepias. Nosotros las conocemos comúnmente como algodoncillos o lechillas, y son plantas que para el hombre no tienen un interés en particular. De hecho, muchas de ellas son malezas, y estas plantas suelen crecer mucho en las zonas de cultivo y en los perímetros de los bosques, y son donde estas mariposas las buscan para poder seguir con su ciclo de reproducción. Entonces, la larva de la monarca se alimenta de estas plantas. Estas plantas secretan una savia lechosa, blanquecina, que por eso algunas personas les llaman lechillas a las plantas. Y esta savia posee un compuesto tóxico, unos cardenoles, que acumula la mariposa en sus alas y que usa como forma de protección química contra los depredadores. La manera de hacerlo es cuando un depredador se la come, se le acelera el corazón, que es lo que hace este compuesto, le dan ganas de vomitar, se siente muy mal y literalmente echa para afuera la mariposa. Y no es que la mariposa viva, ¿no? La mariposa generalmente ya va muerta, pero el atacante aprende que este insecto le va a hacer daño y entonces deja de consumirlo. Entonces, esa es una protección para toda la población, originada literalmente por el sacrificio de alguno de los especímenes. Este capullo verdecito, cuando ya va a eclosionar, se pone transparente, se ve la mariposa ya formada, y aquí podemos ver cómo ya está saliendo. Este ciclo de vida, de la puesta del huevo hasta la salida de la mariposa adulta, generalmente procede en Canadá y en los Estados Unidos, un poco en el norte de México, o un mucho hoy día, como ya veremos. Y entonces las mariposas, llegado el momento, cuando empiezan a ser los días más cortos, el otoño empieza a entrar, ¿no? Como lo tenemos ahorita en estos momentos, empieza la migración de la mariposa monarca. Y esta migración procede de tal forma que se van juntando todas las mariposas, ¿no? Van siguiendo esta flecha anaranjada que llega hasta la estrella azul, en donde tenemos los santuarios aquí en México, ¿no? Llegan aquí abajo. De regreso, son estas flechas verdes, las poblaciones que vinieron a hibernar a México empiezan a subir, pero no llegan hasta arriba, sino que van dejando huevecillos en alguna zona, se mueren,
Esos huevecillos eclosionan y siguen migrando hacia arriba, hacia el norte del continente, vuelven a dejar huevecillos más adelante y estas vuelven a dejar huevecillos para que las que nazcan sigan migrando hacia el norte. Como pueden ver, es un proceso complicado que pues ha sido tema de investigación de muchas personas, incluyéndome, porque pues finalmente es algo fascinante. También hay otras cosas. Se reconoce que esta población, la que llamamos la población del este de los Estados Unidos, es la más grande y es la que experimentaba o se creía que era la que experimentaba el proceso de migración. Hoy sabemos que hay una población local que se mueve en la orilla de la costa este de los Estados Unidos y a lo largo de la península de la Florida, que tienen una migración muy cortita o literalmente más bien se vuelven como mariposas locales, ¿no? De poblaciones residentes, les llamamos. Y divididos por las montañas rocallosas, las Rocky Mountains que se conocen, está la población del oeste. La población del oeste ha disminuido en número muy drástico, o sea, prácticamente se ha perdido el 95% de la población que se conocía. Aunque la población del este también ha sufrido una disminución muy considerable. De hecho, muchos de los que empezamos a trabajar con cuestiones de mariposa monarca acá en México, lo hicimos como una respuesta a las enormes pérdidas de mariposa que se han suscitado en México. O sea, imaginen ustedes lo que son 19 hectáreas de árboles como el que mostré hace rato, pues en un bosque de oyamel en el centro de México, cubiertos de mariposa. La cantidad de mariposas que hay ahí pues es altísima. Bueno, pues eso fue en los 90s, porque ha habido una disminución constante de las mariposas que recibimos en México desde esa época, ¿no? Desde el 91, que fue el pico donde teníamos unas 19 hectáreas, y que llegamos a tener 0.6 hectáreas hace unos 4 años, 5 años, hace 5 años. Entonces esto nos alarmó muchísimo. Afortunadamente con el Tratado de Libre Comercio llegó un paquete económico para conservación y entonces fue que un equipo trinacional de México, Estados Unidos y Canadá se formó y que nos permitió entonces empezar a atacar el problema de la disminución de la población de la mariposa monarca pues en conjunto. Lo primero que tuvimos que hacer, evidentemente, fue indagar cuáles son los puntos sensibles que estaban alterando el proceso de migración de la mariposa monarca. Entonces, por supuesto, uno de los primeros que se observó fue la destrucción de los bosques en las áreas de hibernación en México. Después se habló de la reducción de la población de asclepias, que es la planta que come la oruga para reproducirse en los Estados Unidos. Inevitablemente tuvimos que llegar también a revisar los eventos climáticos extremos. Por supuesto, los procesos de pérdida de hábitat, la urbanización entre ellos, y el aumento de parásitos específicos de esta mariposa. Entonces, aquí esta es una animación, espero que la puedan ver bien. Lo puse como animación para que nos quede muy claro. Este es un bosque aquí en Michoacán, que está pegado al santuario de la mariposa monarca. Son dos imágenes que se van a suceder una tras otra. Una es de 2004 y otra es de 2008, para que se ilustre cómo es que se ha dado este proceso de deforestación. Vean, ahí está forestado, ahí se perdió toda esa parte de bosque en estas zonas. Entonces, esta pérdida de bosques en México, pues la tenemos que aceptar, ¿no? Que ha dejado cada vez más pelón el paisaje de árboles que se encuentran en las inmediaciones del santuario. Otro de los aspectos importantes fue la reducción de asclepias. Como les decía, es una mala hierba que crece generalmente en las zonas de cultivo. Entonces, con el incremento de los agroquímicos en los Estados Unidos para la
para el control de estas plantas, pues entonces se ha podido ver cómo es que también ha habido una reducción muy significativa de la presencia de larvas, ¿no? Que estas larvas, pues, son tal vez el estadio de crecimiento más sensible, ¿no? En la vida de las mariposas monarcas. Es cuando más individuos mueren. Entonces, bueno, pues también se tuvo que aceptar que como la reducción de asclepias era muy importante, se tenía que atacar ese punto. Otra fue las tormentas extremas, les decía. Esta nevada típica en el santuario de Chinchua, aquí en Michoacán, cayó el 12 de marzo de 2016. Más o menos se estimó que se murieron 1.5 millones de mariposas. Ahí la fotografía que tienen, se estaba descongelando esta capa de hielo que se hizo más o menos, que llegó en algunas partes llegó hasta medio metro de espesor, ¿no? En las más delgadas tenía unos 30 centímetros, que se iba derritiendo e iban apareciendo las pobres mariposas ahí todas congeladas y muertas, que pues las tiró la nevada. Fue algo verdaderamente atípico. Ese árbol que ustedes ven ahí más o menos tenía 2 metros de diámetro y parecía que habían sido arrancados como palillos rotos, ¿no? El conteo que se hizo por la WWF tiró 13,000 árboles, 13,000 árboles que cayeron durante esta tormenta. Entonces el impacto de la tormenta pues, se vio en el siguiente año de migración, en donde hubo una disminución de las mariposas que llegaron en 2017. Otro es el sobrelapamiento de la ruta de migración en sitios en donde generalmente se pierde el hábitat, ya sea para cuestiones agropecuarias o como en este caso, con el crecimiento de la ciudad. Querétaro es una de las ciudades por las cuales la mariposa monarca cuentan muchas personas. Se podía encontrar en la Alameda hace 2 décadas. Llegaban ahí a percharse, a dormir durante el proceso de migración. Luego vemos que hubo un aumento, ¿no? de parásitos. Hay uno que nosotros le vamos a decir OE en adelante porque se llama Ophriocistis electrocirra y realmente no solo pronunciarlo sino aprendérselo es complicado, pero es un protozoario que vamos a llamar OE, que son estos baloncitos como de fútbol americano, son las esporas que nosotros son el estadio que podemos buscar en las mariposas monarcas mucho más fácil. Estas cosas grandes son las escamas de las mariposas. Las mariposas que son lepidópteros, el nombre nos dice que son alas cubiertas de escamas, ¿no? Lepidópteros. Entonces, estas son las escamas de la mariposa, estos baloncitos chiquitos que vienen como 10 micras, 15 micras son los parásitos. Entonces, como pueden ver, todas estas amenazas se tienen que considerar cuando estás tratando de estudiar un fenómeno migratorio. Pero lo primero que tuvimos que hacer, ya les conté todas las amenazas y ahora les voy a contar todo lo que tuvimos que hacer para ir siguiendo este asunto, es que iniciamos por tratar de seguir de manera más puntual la migración de la mariposa monarca. En los Estados Unidos y Canadá se tienen muchos datos ya de muchos años, todos ellos obtenidos por Ciencia Ciudadana, prácticamente todos, que como veremos ahorita es la estrategia más recurrida y que mejor resultados da. Pero lo tuvimos que hacer para México, porque aunque en México sí tenemos datos, no teníamos datos que fueran sistemáticos. Y nos hemos dedicado desde hace ya unos 8 años en tratar de tener protocolos unificados. De hecho, ya tenemos protocolos unificados para todo el país, que esto ha sido una iniciativa de mi buen amigo Eduardo Rendón de la WWF, que fue el que nos conjuntó a muchas pues, universidades, asociaciones de la sociedad civil que trabajan o que les interesa el proceso de migración de la mariposa monarca.
como pueden ver aquí, una de mis estudiantes, esta Rivera Flores, eh, montamos un protocolo que primeramente lo hicimos solamente para el estado de Guanajuato, en donde obtuvimos una cantidad de datos bastante significativa. Casi les puedo decir que un 8000% más de los que existían para México, que nos permitió además estandarizar un protocolo de toma de datos para la ciudadanía. Funciona este protocolo perfectamente bien con estudiantes de secundaria y preparatoria, son como el grupo más activo. Por supuesto, ensayamos grupos desde la primaria, literalmente hasta el posgrado y la sociedad civil de diferentes áreas, y las escuelas secundarias y las preparatorias, que además, si lo pensamos, forman una gradilla muy importante a lo largo de todo el país, que nos pueden servir con su ayuda para tomar datos. Entonces, son los datos. Ustedes están viendo aquí los datos que nosotros tenemos, hechos por monitoreo de muchos estudiantes en nuestro país. Y este otro es un mapa que después conjuntamos, como les decía, por iniciativa de la WWF, varias instancias. Y este que están viendo ustedes es el mapa más completo de datos de migración de la mariposa monarca en México. Hay datos que se salen por mucho de lo que son las zonas de migración, pero bueno, pues son datos existentes que nos hablan de otras cosas. Ya no me detuve mucho, pero al principio de la plática vimos un mapa de migración que habla que la población del oeste de los Estados Unidos también migra a México, y algunas de esas mariposas han sido recuperadas en los santuarios. Ahorita vamos a ver cómo es que han sido recuperadas. Pero bueno, por ahora, de hecho, este dato no es el correcto. Actualmente ya sobrepasamos los 30,000 registros en el año pasado de migración, y ahorita ya iniciamos con la toma de datos este año. Ha crecido mucho el número de datos que tenemos para México, y eso es algo que nos tiene muy, muy felices. Porque además, a diferencia de lo que es el gobierno federal, literalmente la CONAM, que no libera los datos o que no liberaba los datos que tenían por ahí para hacer pues, una cantidad grande de estudios que se necesitaban, nosotros nos juntamos y decidimos liberar los datos, ¿no? Porque lo importante siempre en ciencias es compartir los datos para poder hacer inferencias que a lo mejor a nosotros no se nos ocurren. Entonces, una forma de ir siguiendo a la migración es poniendo etiquetas, como les decía. Se han recuperado etiquetas que se han puesto en el oeste de los Estados Unidos, en California, se han recuperado aquí en el centro de México, en los santuarios, ¿no? Aquí donde están más apelmazados los datos. Estas son las etiquetas. Se etiquetan las mariposas y pues prácticamente es una lotería, porque aunque se etiquetan miles de mariposas, pues son millones las que migran. Entonces, encontrarse una etiqueta por acá, pues es un suceso raro. A mí me pasó que hace 3 años en una plática que estaba dando para una escuela secundaria, pues 3 muchachas que se pusieron muy, muy abusadas en la plática, resultó que a los pocos días, a las pocas semanas, se encontraron una mariposa etiquetada. Lo importante de estas etiquetas es que nos permite saber exactamente de dónde parten. Esta partió de acá, de la zona de Wisconsin, de los Grandes Lagos, y viajó nada más 3,239 kilómetros hasta Querétaro. Aunque nosotros suponemos, por la época en la que la encontraron, que es en marzo, que esta mariposa viajó al santuario, pasó la hibernación y regresó de nuevo a Querétaro, y pues aquí fue que murió. Pero como nosotros no podemos inferir eso, lo único que hacemos es decir que llegó a Querétaro, ¿no? Entonces este número puede ser un poquito más grande. Muchos de los trabajos que se han publicado hablan de que esta mariposa puede migrar hasta 4,500 kilómetros. Entonces, en este sentido, pues ha sido importante pensar en
otro tipo de aproximación que nos permita pues tener una mayor muestra de organismos que migraron. Entonces, lo que hicimos aquí con uno de mis colaboradores canadienses, Hobson, el doctor Hobson se dedica mucho a trabajar en cuestiones de migración de aves y con él trabajamos usando isótopos estables de deuterio en hidrógeno y en carbono para trazar la ruta de migración, un poquito de pensar dónde es el sitio en donde nacieron las mariposas. Entonces, el mapa que tenemos en grande, digamos que es el mapa control, que nos habla de dónde están o qué cantidad de estos dos isótopos se encuentra en toda esta zona. Y una vez que nosotros sabemos eso, con mariposas que nosotros, aquí en este artículo en realidad tenemos más sitios, pero solo puse estas dos mapas que pertenecen a Querétaro, a mariposas recuperadas en Querétaro y en Guanajuato. Podemos ver que donde pinta más de color azul es la zona de mayor probabilidad de nacimiento de las mariposas que nosotros capturamos aquí en Querétaro, ¿no? Y en Guanajuato. Estos son como los sitios por los cuales las mariposas crecieron. Y como pueden ver, estas mariposas pues prácticamente vienen de Canadá, ¿no? Y precisamente esto es corroborado con el mapa que les presenté aquí, en donde la mariposa etiquetada pues procede de esta zona de Wisconsin, que si pueden ver es precisamente esta zona, ¿no? Es una de las mariposas que más al norte han viajado. Entonces, este tipo de aproximaciones usando isótopos nos ha sido muy importante para poder entender bien cómo es que se está dando el proceso de migración de la monarca. Otra cosa importante, por supuesto, son los recursos que necesitan los organismos migratorios. Aquí, en este mapa de la ciudad de Querétaro y sus alrededores, podemos ver cuáles son algunas de las zonas que tienen que sortear las mariposas y cómo tienen que ir buscando los recursos que son importantes para ellas. Debido al crecimiento de la ciudad de Querétaro, como en la imagen que mostré hace rato se denota mucho, pues se tiene que, estos insectos tienen que buscar los recursos que les permitan dentro de una ciudad estar. Entonces, aquí particularmente en Querétaro, las mariposas siguen llegando al Parque Nacional El Cimatario, en las entradas, y al Parque Querétaro 2000. Son los dos sitios con mayor número de llegada de mariposa monarca durante la invernación, que prácticamente se están 1 o 2 días y siguen su camino. Cuando el clima es muy bueno, que hay mucho sol, las mariposas corren y rápidamente pasan por los sitios. Pero cuando les agarra un mal clima, se pueden quedar estacionadas 2 o 3, hasta una semana en un mismo sitio, en lo que mejoran las condiciones para después proseguir con la migración. Entonces, bueno, aquí en este trabajo que es de otro de mis estudiantes, trabajamos precisamente en este asunto de los recursos que pueden ocupar. Entonces, durante la migración otoñal, nosotros nos damos cuenta que pues, las mariposas siguen buscando sitios que tengan la mayor cantidad de vegetación posible. ¿Ok? Vean cómo se ponen en sitios muy vegetados, cerca de casas con una presencia de árboles importantes o en algunas parcelas. Y lo hacen en algunas parcelas porque a lo largo de seguir la ruta de migración de la monarca en México nos hemos dado cuenta que en las zonas de cultivo, aquí en México se tiende mucho a poner cercas vivas. Y esas cercas vivas luego son pues literalmente tiritas de árboles que se van colocando, pues es ahí donde se perchan. Aquí, por ejemplo, podemos ver cuáles son algunos de los recursos vegetales que estas mariposas van usando.
Aquí es bien importante ver, ustedes están los nombres comunes, pero les puedo prometer que no hay ninguna asclepias de ningún tipo dentro de estos recursos. Ustedes pueden ver un montón de plantas, casi todas las que se usan están en flor durante el proceso de migración otoñal de la mariposa monarca, y es por eso que las usan para ir recargando los lípidos que necesitan para guardar como energía para todo el proceso de hibernación que tienen que soportar. Entonces, dentro de las ciudades ya más particularmente, nosotros nos empezamos a abocar al estudio pues de los jardines que en un principio eran como para polinizadores, pero que era para monarcas, pero que ya después derivaron en jardines para polinizadores, ¿no? Debido a que estamos usando a la monarca como una especie bandera que nos permite acobijar a todos los demás insectos que pues la verdad es que no les poníamos mucha atención por muchas razones. Entonces, por ejemplo, es un parque lineal aquí en Querétaro, y lo que tenemos que observar bien es la composición no solo del arbolado, que para los procesos de migración es lo más importante porque es donde percha la monarca, donde se descansan los grupos de migración. Y bueno, la otra es de qué se van a alimentar, ¿no? Entonces aquí, en una iniciativa que también tuvo la WWF y Ecosistémica, una asociación civil, pues nos abocamos a poner algunos jardines de polinizadores experimentales, ¿no? Copiando un poco el modelo gringo que no está muy bien copiar porque pues tenemos condiciones diferentes, y además a nosotros no nos interesa o no nos debería interesar poner plantas que use la mariposa monarca para ovopositar y reproducirse, terminar su ciclo de reproducción. Entonces son más bien plantas con flor las que nosotros utilizamos. Hemos desechado a las clepias como uno de los componentes que en Estados Unidos es de los componentes principales en los jardines de polinizadores. Luego, pues aquí tenemos otro trabajo de una alumna que se abocó a ver cuáles son las especies más importantes dentro de la ciudad para recibir a la mariposa monarca. Esto lo hicimos estudiando una cosa que se llama el índice de área foliar, es decir, cuánta área cubre la copa de un árbol para dejar pasar la luz. Entonces, cuando nosotros analizamos eso, nos dimos cuenta que por ejemplo, plantas que tienen índices de área foliar que fluctúan en estos valores como los que tenemos aquí, son los sitios que mayor porcentaje de mariposas reciben, ¿no? Aquí cabe destacar que entre los tres primeros tenemos al eucalipto, al salix y al pirul. El eucalipto y el pirul son plantas exóticas, ¿no? Que son plantas que se han usado muchísimo para reforestación en México, pues cuando los procesos de reforestación no atendían mucho a cuidar las plantas, o sea, usar plantas nativas, ¿no? Se usaban muchas plantas exóticas. Pero las que siguen, pues también lo son, jacarandas, casuarinas, ¿no? Si acaso se salvan el sauce y el fresno, que son plantas que sí podíamos encontrar en Querétaro de manera natural, pero que están muy asociadas a cuerpos de agua o a zonas ribereñas, ¿no? Por el contrario, encontramos que los plantas con índices de área foliar muy grandes, con valores que pueden ver que doblan o triplican a los que antes vimos, pues ya tienen porcentajes de presencia de perchas de monarca muy bajitos, ¿no? O sea, prácticamente no se usa. Aquí cabe aclarar que, por ejemplo, el huizache y el mezquite sí son usados como zonas de percheo, pero en las áreas desérticas de Querétaro. Y eso es porque no hay otros árboles. Entonces, literalmente son los árboles de mayor presencia y de mayor tamaño, y son los que van usando. Finalmente, otro aspecto que nos dedicamos a estudiar es precisamente el de los parásitos. A mí me interesaba mucho este asunto de los parásitos porque se ha visto que tienen
grandes afectaciones a las poblaciones. Nosotros en Querétaro tenemos una población residente de mariposa monarca. Las poblaciones residentes de mariposa monarca tienen presencia pues arriba de el 100%. Bueno, no hay más arriba, perdón. Arriba bueno, casi el 100% de infestación por este parásito. Esta que vemos aquí arriba, que tiene una marca azul, eso es de otro experimento, es una mariposa monarca. La que tenemos abajo es una mariposa reina, la Danaus gillipus, es como su prima más de las más cercanas filogenéticamente a la mariposa monarca. Bueno, resulta que estas dos mariposas conviven en Querétaro en ciertos momentos. El problema es que Danaus plepsibus era la que se estaba reportada con presencia de Ophriocistis electrociva. Pero resulta que ya encontramos nosotros, aquí pueden ver este trabajo de otra alumna, que se llama Guerrero, que encontró ya cómo este parásito también se encuentra en Danaus gillipus en Querétaro. Este resultado, o esto fue el resultado más bien, de que en Querétaro se empezaron a montar jardines para mariposa monarca llenos de asclepias. Entonces, imagínense un sitio en donde va migrando un organismo y de repente llega y está un clima que le sienta muy bien y que está lleno de comida. Entonces, literalmente, la mariposa monarca rompe el ciclo de migración. Esta disrupción de la migración está ocasionada particularmente porque la asclepias que se usa aquí es una asclepias tropical que se llama Asclepias curasábica, despide una cantidad muy grande de cardenólidos y eso hace que se dispare el proceso de maduración sexual de la mariposa y por tanto cambia su comportamiento migratorio. Algo que no les dije al inicio de esta plática es que los organismos que vienen migrando de mariposa monarca traen una dipausa reproductiva, es decir, se quedan como juveniles y no desarrollan los órganos sexuales. Eso hace que vivan más tiempo, esa es la razón por la cual la mariposa monarca pasa de vivir 2 meses a vivir de 7 a 8 meses. Y entonces, cuando hay una presencia fuerte de estas asclepias, la mariposa termina por madurar sexualmente y cambia su comportamiento, generalmente disrumpe la migración. Bueno, ya con esto creo que terminamos. No me resta más que agradecer a todos los que han metido dinero a varios proyectos que hemos usado para ir viendo todos estos fenómenos de la migración de la mariposa monarca. Por supuesto, agradecer infinitamente a todos mis alumnos que ya han sido decenas que han trabajado los pobres monitoreando mariposa monarca en todo México. Y por supuesto a todos los ciudadanos que son muchísimos personas en todo México, miles de ellas nos han contribuido con datos y por supuesto hay que mencionarlos siempre y agradecerles. Entonces, bueno, creo que con ello termino y pues estamos listos por si hay alguna preguntilla por ahí. Muy bien, Oscar. Muchas gracias por tu presentación. No sé si alguien desea hacerle alguna pregunta a Oscar. Parece que no. Bueno, mientras tanto, yo te hago una preguntita, Oscar. Según dijiste, hay ciertos tipos de flores que ha cambiado un poco el tema de la mariposa en cuanto a que le dan suficiente comida y para su parte sexual, ¿no? ¿Eso ha cambiado mucho la migración de la mariposa? O sea, ¿es bueno ponerles jardines a la mariposa en ese sentido por el tema de su migración? Según entendí. Bueno, recordemos que un proceso de migración es un proceso natural. Nosotros lo hemos intervenido porque también lo hemos puesto en hándicap, es decir, hemos hecho muchas acciones desde el punto de vista antrópico que han dañado el proceso de migración. Entonces, en ese sentido, se decidió intervenir
poniendo lo que llaman las way stations, que no son más que jardines de flores y de asclepias en los Estados Unidos, y luego en México. Proteger, por ejemplo, de la tala ilegal los bosques donde van migrando y los bosques de los santuarios. Pero efectivamente nosotros cometimos a lo largo de tratar de hacer bien a la mariposa, por supuesto que cometimos errores. La enorme dispersión del parásito, ahorita estamos terminando un artículo que hicimos sobre genética del parásito a lo largo de México, nos damos cuenta cómo se han creado nuevas cepas en ciertos puntos donde las poblaciones residentes de monarcas son más grandes. Y entonces, pues con eso nos damos cuenta que hemos causado afectaciones al proceso de migración. En México el error fue copiar igualito en un inicio el modelo de jardines de polinizadores, en donde se usaban asclepias para ayudar a la monarca según a migrar, cuando no se entendía en un principio que la ecología reproductiva de este organismo era hacer el proceso reproductivo en Estados Unidos, crecer como larva allá y como mariposa adulta migrar hacia México y regresar. Entonces nosotros empezamos a criarlas acá y eso ha sido algo bueno, algunos investigadores han estado ya en muy desacuerdo de seguir como ayudando, ¿no? Les llaman mariposas de horno, porque literalmente lo que estamos haciendo es brindarles condiciones tan buenas que no les estamos permitiendo que tengan una respuesta, ¿no?, natural a los procesos estocásticos que la naturaleza les pone enfrente y que las podría literalmente matar, ¿no? Y que no le estamos permitiendo ese proceso evolutivo de selección natural. Okay. Muchas gracias, Oscar. Tengo un par de preguntas aquí en el chat. La primera por parte del doctor Juan Pablo Bernal, que me pregunta si hay espécimes que vengan del oeste de Estados Unidos y regresen al este, que usen México como puente. No. Y me hace otra pregunta que es, ¿por qué la composición de D2H en algunas partes de Estados Unidos es similar a la costa oeste de Estados Unidos? ¿Cómo diferenciar? Bueno, la respuesta es no. Las montañas rocallosas son una barrera geográfica que impide que estas dos poblaciones se unan. Sin embargo, las mariposas que llegan del oeste a la zona de los santuarios son capaces de reproducirse, por supuesto, con las mariposas del este. Entonces, el flujo genético es muy amplio. Esta mariposa es muy numerosa. Se cuentan por millones. Entonces, genéticamente son muy similares, no hay diferenciación, ¿no? Pero sí no hay un cruce entre la población del este y el oeste, debido principalmente a pues, la presencia de esta barrera geográfica. La otra, lo de la composición del deuterio en algunas partes. Bueno, sí, es que recordemos que finalmente creo que aquí lo mejor sería ver el mapa. A lo largo de todo el territorio, vemos que hay como un patrón diferenciado, ¿no?, de la presencia del deuterio. Entonces, sí hay unas zonas en las que es similar. Si te fijas, el cambio más bien se viene dando por latitud, ¿no? Entonces es por eso que es muy similar, si entendí la pregunta, entre esta y esta zona, ¿no? Okay. Por parte del doctor Ramón Zúñiga me pregunta, ¿cómo estudian los isótopos en las mariposas? Me pide Los medimos a ver en si le los puede dar lípidos. un poco más de detalles sobre el uso de isótopos para caracterizar la migración. Sí, con gusto les compartimos el artículo. Lo que hacemos es determinarla en los lípidos. La mariposa se va alimentando de azúcares a todo lo largo del proceso de migración y son rápidamente transformados a lípidos.
Hay por ahí algunos estudios que mencionan que en cuestión de 1 o 2 días son capaces de acumular 1 gramo de lípido, ¿no? Así de rápido es su metabolismo. Entonces, aprovechando que capturan en los lípidos los isótopos, cuando las tenemos acá en México y que pues esos lípidos son de almacenamiento, se capturan, rápidamente se fijan, se refrigeran y se les determina la concentración de deuterio. Y por eso podemos inferir dónde son las zonas en las que se alimentaron. Perfecto. Y por último, te hago una pregunta de Edgar Juárez, que la voy a leer aquí en el chat. Entonces, es por el tema de la maduración sexual de la mariposa monarca que no se usan celepias en los jardines polinizadores de México. ¿Por qué no mantener una población permanente de esta mariposa en México tendría efectos negativos en la especie y ecosistema? Sí, por supuesto. Como vimos con la cuestión de los parásitos, aquí la primera consecuencia negativa que estamos reportando, que encontramos ya hace un par de años, un poco menos, es que ya infestaron el parásito a otra especie diferente a la mariposa monarca y la transmisión la hizo la mariposa monarca. Y eso está derivado del uso de asclepias en los jardines. Debido a que las asclepias rompen con la disrupción de la migración y hacinan a las mariposas. Cuando tú tienes un jardín en donde pusiste muchas asclepias, hay unos 3 jardines aquí en Querétaro que pusieron a la planta y la verdad es que la planta es muy bonita. Da una flor de color rojo anaranjado que es muy llamativa y prácticamente se mantiene en flor todo el año, por eso la gente la deja crecer. Pues imagínate la cantidad de químicos que hay en el ambiente, ¿no? Entonces, cuando la mariposa va llegando, los detecta y rápidamente cambia este comportamiento y establece una población local. Aquí en Querétaro hay población residente de mariposa monarca ya de hace unos años. Esos datos no los presentamos para esta charla porque, bueno, ya se alargaría demasiado, pero nosotros hemos ido siguiendo desde hace ya unos 8 años cómo se ha dado el incremento de parasitosis de la mariposa monarca, que empezó siendo como del 30% a actualmente que es el 100%. Y eso fue derivado del uso de esta planta, ¿no? Sin duda, ese fue el problema. Muy bien, Oscar. Muchas gracias. Estuvo muy interesante tu seminario. Y bueno, esperamos seguir sabiendo un poquito más de la mariposa monarca por aquí, que nosotros estamos en esta vía de la migración de esta mariposa. Así que bueno, te agradecemos mucho por haber participado en los seminarios del centro y muchas gracias por todo. No, pues muchas gracias a ustedes. Con ello